Este mundo del vino fue casi un accidente. Fue un lugar al que llegué por un docente que tuve, que me mostró que era un lugar donde había una parte técnica muy linda y también había mucha creatividad. El torrontés pasó de ser una variedad que en un momento colonizó la Argentina a casi desaparecer y a volver a redescubrirse con un estilo muy distinto. El vino argentino diría que tiene un carácter definido, muy claro. Son vinos que se identifican rápidamente. Yo creo que La Rioja tiene una particularidad muy especial. Primero que son vinos de altura. La maduración que se logra con esta altura y con la luz que viene poco filtrada, es muy limpia, produce vinos que prácticamente vienen evolucionados o madurados correctamente en la planta. Creo que La Rioja puede explorar ese mundo de una propuesta de vinos que son muy fáciles de tomar, con cosechas más tempranas. Mi familia materna tiene historia acá en La Rioja y una de las hijas de Facundo Quiroga se casó con un civit, que es mi apellido materno, y bueno, una de esas líneas de descendencia directa sería mi mamá y mi tía, que son las últimas dos que aparecen en el árbol genealógico de Facundo. Le diría a los consumidores que se animen a probar y a quizás experimentar cosas que no parezcan dentro de lo que uno normalmente probaría y de alguna manera dejar su impronta, mejorarla, generar un recuerdo con alguna persona, compartirlo. Dan resultados asombrosos y vale la pena experimentarlo. Soy ingeniero agrónomo y antes de eso soy técnico enólogo, y este mundo del vino fue casi un accidente porque fue un lugar al que llegué por un docente que tuve en el colegio secundario, que me mostró que era un lugar donde había una parte técnica muy linda y también había mucha creatividad. Y bueno, de joven, quizás sin tener una vocación hiper definida, sabiendo que habían cosas que me gustaban y cosas que no, me volqué a esto. Y después la misma experiencia laboral me fue llevando a que uno se empieza a especializar sobre algo concreto. Y recuerdo que uno de los profesores de la facultad del último año me dijo: es muy probable que el primer trabajo formal que tengan sea algo que los condicione y probablemente se dediquen a eso. Y fue así. El primer trabajo que tuve fue en una bodega. Efectivamente generó como una primer red de contacto, una primera forma de interesarse y meterse a pleno en las cosas, que termina condicionando la manera que uno ve las cosas, como uno quiere desarrollarse profesionalmente. Bueno, me llevó a encontrar esta maravillosa profesión que es interesantísima porque es una conjunción de habilidades técnicas y creatividad, como muchas otras, pero quizás, digamos, muy empapada en algo muy terrenal, ¿no? En algo que se disfruta con los sentidos, en algo que se puede palpar físicamente. Em, y las primeras experiencias laborales que tuve fueron, em, trabajé en una bodega en Nueva Zelanda con vinos blancos, que fue muy lindo porque nosotros venimos de región de montaña donde los vinos blancos quizás no son los protagonistas más importantes, pero me permitió conocer un mundo de la enología y la viticultura que era un poco ajeno en aquel momento, quizás hoy está más presente en Argentina. Después trabajé acá en Argentina en bodegas grandes, trabajé en Peñaflor, en Chandon, trabajé en Duributi, en Richitelli, y tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto que tiene una bodega acá y una bodega en Francia, y también hacer elaboraciones de vino allá y aprender esas diferencias que da el entorno, la gente, el clima, el suelo, y que ayudan a conocer e interpretar las cosas que hacen únicas los lugares, que es un poco quizás la actividad central de esto, definir qué cosas nos hacen diferentes al resto. Bueno, el vino argentino diría que tiene un carácter definido, muy claro. Digamos, los vinos argentinos tienen una personalidad muy fuerte. Sea que hablemos del Malbec, sea que hablemos del Torrontés, sea que hablemos del Bonarda, sea que hablemos de las variedades nuevas, como por ejemplo los Sauvignones Blanc de altura, como el Semillón argentino. Son vinos que se identifican rápidamente, digamos, que tiene esa particularidad argentina que permite que sus varietales y sus expresiones se identifiquen. Y por otro lado también, algo que hace único a Argentina como país vitivinícola, o quizás que lo restringe un poco respecto al resto, es que Argentina es un país con un territorio enorme. Entonces las fronteras vitivinícolas son amplias, digamos. No es como sucede en Europa, donde son microregiones, donde quizás, digamos, la diferencia entre una región y otra se dirime en 20 kilómetros. Acá en este momento estamos situados en La Rioja, y La Rioja quizás se ha hecho
internacionalmente conocida por el torrontés. Pero bueno, hay otras variedades que funcionan también muy bien, como el Syrah, como el Bonarda, como lo que estamos empezando a hacer ahora con el Viognier. Y creo que lo que lo hace particular es que esta cordillera que está atrás nuestro, que tiene, digamos, una función clave en el clima, en cómo se mueven los vientos, en cómo se mueve la precipitación, produce que de acá, por ejemplo, a Campana o Angulo, estamos hablando de moverse en menos de una hora, pasemos de una región climática a otra muy distinta, donde otros varietales se comportan de otra manera muy diferente. Entonces eso sería quizás en Europa como atravesar quizás 2 o 3 países, lo que nos da una versatilidad enorme. Yo creo que La Rioja tiene una particularidad muy especial. Primero que son vinos de altura. Digamos, las regiones productivas más bajas de La Rioja están arriba de los 1000 metros de altura, que es lo que pasa, digamos, en las regiones de cordillera. Pero La Rioja tiene otro beneficio. Primero, es una zona que tiene una humedad relativa muy baja, es una zona muy seca, digamos, lo que genera que la sanidad sea casi natural. Acá las enfermedades criptogámicas, los hongos, las algas, prácticamente no se desarrollan, salvo años muy excepcionales. Eso permite hacer una agricultura muy sana, muy poco intervenida en términos de agroquímicos. Y por otro lado, la maduración que se logra con esta altura y con la luz que viene poco filtrada, es decir, tenemos luz muy directa, acá la atmósfera es muy diáfana, muy limpia, produce vinos que prácticamente vienen evolucionados o madurados correctamente en la planta. Entonces, si uno hiciera una comparación con un lugar que está opuesto diametralmente, me parece que sería, por ejemplo, las zonas húmedas de Europa. Podemos hablar de algunas zonas de Italia, de algunas zonas de Francia, donde la luz no llega directa, entonces es una luz muy difusa, los taninos no están concatenados, es decir, no son cadenas largas, suaves, necesitan largas crianzas para poder tomarlo. Acá los vinos jóvenes, bien trabajados, son muy tomables rápidamente, son vinos que son crocantes, que tienen mucha textura, que transmiten mucho de lo que es el suelo y la región, y que trabajados bien permiten conservar, digamos, esa expresión en el tiempo. Entonces empezamos a explorar cosechas súper tempranas, como está pasando en este momento que estamos teniendo esta charla y estamos cosechando blanca a principios de enero. Entonces, digamos, creo que lo que ofrece La Rioja es esa, ese carácter lineal que hay entre el viñedo y el vino. Digamos, hay muy poca intervención en el medio, que es una intervención técnica y precisa, pero es una intervención que conserva mucho lo que naturalmente el lugar da. Yo creo que La Rioja tiene un potencial en un segmento de vinos que hoy empieza a demandar el mercado. O sea, La Rioja tiene, retomando esa descripción anterior, de que acá los vinos ingresan a la bodega las uvas con los taninos polimerizados, con una evolución que los hace muy tomables. Creo que La Rioja puede explorar ese mundo de una propuesta de vinos que son muy fáciles de tomar, que son agradables, que tienen taninos aterciopelados, que tienen alcoholes más bajos, con cosechas más tempranas, logrando esta dinámica que la misma cosecha temprana nos da, que es que hay mayor contenido de acidez. Esto genera, digamos, algo que hoy se está empezando a valorar. Los vinos con menos alcohol son más saludables. Los vinos con una dinámica de acidez y textura hoy son más valorados, digamos, organolépticamente. Y creo que ahí está, digamos, el fuerte de esta región. Empezar a explorar estas regiones con variedades que se adaptan muy bien a conservar acidez en un clima templado cálido, con una cosecha temprana que también permite salir al mercado antes. Creo que ahí está el fuerte de La Rioja, digamos, explorar variedades que en otros lugares climáticamente quizás no alcanzan la evolución fenólica o técnica adecuada. Son variedades de ciclo más largo. Son variedades como el Syrah, como el Bonarda, en las blancas, el torrontés, las criollas, y explorar estas regiones de altura donde hay mucha luz en el amanecer y menos luz en el atardecer, porque la montaña empieza a ser una misma barrera, digamos, de esa iluminación. El torrontés ha sido, digamos, un proceso de descubrimiento, como quizás también pasó con el Malbec, probablemente influenciado inicialmente por algunos viticultores o desarrolladores de vino que no eran de Argentina, que aplicaron algunas cosas que venían quizás ensayándose hace más tiempo en países con mucha tradición vitivinícola, con mucho más que nosotros, que también somos un país con mucha tradición vitivinícola, y eso dio paso a una segunda camada de enólogos
que hoy son quizás los que están ocupando las principales figuras del mercado, los más conocidos, que empezaron a explotar, digamos, al máximo toda esa primera generación de conocimiento de la variedad autóctona. El torrontés pasó de ser una variedad que en un momento colonizó la Argentina y era una de las variedades más plantadas, se plantaba incluso en la Patagonia, para hacer vinos blancos, que era lo que más se consumía en la Argentina, que era casi una producción para alimentar el mercado interno nada más, a casi desaparecer y a volver a redescubrirse con un estilo muy distinto, con un conocimiento más profundo de qué tipo de cultivares de torrontés hay. Hay muchísimas selecciones genéticas de torrontés, no todas funcionan en todas las regiones. Bueno, La Rioja ha depurado mucho eso, Salta también, Catamarca también. Eso ha generado que, digamos, las regiones andinas del norte tengan un conocimiento profundo del torrontés y permitan explotarlo de una manera que hoy se logran vinos que son más delicados, que tienen muchas más capas de complejidad, que de alguna manera cuando uno los tiene en la copa son vinos que van entregando toda una paleta de aromas que cambia mientras uno lo va disfrutando. No es lo mismo el vino a la media hora de abierto que después que pasó una hora. Digamos, en ese proceso creo que el torrontés riojano ha encontrado una paleta de expresiones que lo colocan dentro de los vinos finos blancos a escala internacional. La primera vez que visité La Rioja con un objetivo vitivinícola fue en el año 2014 con una persona que me trajo a esta región por un desarrollo, un ingeniero hidráulico que hacía obras muy interesantes y preparaba, digamos, las redes de riego de acá. Y conocí, bueno, el Valle de Aminga, conocí a Anillaco, Chilecito lo conocía, es uno de los valles más importantes y quizás los más desarrollados, pero ahí pude ver las diferencias, digamos, que tenía La Rioja y, bueno, plantar algunos viñedos en la región sin tener posibilidad de elaborarlos y hacer un seguimiento. Y después, bueno, por un conocido en común con la familia Herrera, tuve la posibilidad de conocer a los propietarios de Bodega La Macarena y de Finca Las Seis y empezar este proyecto de cero, donde había una idea de construir una bodega, diseñarla en función de los viñedos que ya estaban implantados y hacer nuevos desarrollos para que tengan, digamos, una ubicación dentro de un portafolio diseñado. Entonces ahí de alguna manera pude hacer toda la experimentación de desarrollar y elaborar vinos en función de viñedos de distintas regiones dentro de de La Rioja. Y lo interesante de esto es que, digamos, en una bodega que se piensa desde sus inicios para unos viñedos existentes, uno puede diseñar la cubería para hacer pequeños ensayos, para probar, para tomarse alguna licencia y hacer algunas cosas que quizás si uno tiene que ser, digamos, un proceso productivo donde lo que se está buscando es una línea que no tiene una identidad propia, digamos, esto no se puede conjugar. Entonces aquí apareció la posibilidad de exploración, de ver algunas de estas etiquetas que vemos ahora en la cámara, de empezar a hacer ensayos con madera, de probar variedades que por ahí van a un corte y probarlas solas y ver que funcionaban, como nos pasó con el Petit Verdot. Eh, Todo esto enmarcado en un interés personal de estar aquí porque de alguna manera mi familia materna tiene historia acá en La Rioja y una de las hijas de Facundo Quiroga se casó con un civit, que es mi apellido materno, y bueno, una de esas líneas de descendencia directa sería mi mamá y mi tía, que son las últimas dos que aparecen en el árbol genealógico de Facundo. Personalmente admiro mucho la historia de Facundo, admiro toda la compleja trama de la historia argentina, que cuando uno la mira con, con el paso del tiempo y con la perspectiva de la historia, es una historia apasionante que tiene relatos que son dignos de ser una de las mejores series de televisión que se pueden hacer. Es impresionante las tramas ocultas, las conspiraciones, las construcciones, la inversión de tiempo, la capacidad de comprensión social que tenían las mentes de aquel momento y cómo de alguna manera lograr objetivos que eran realmente impresionantes. Eran objetivos, hoy uno viene a esta región y ve un valle completamente desarrollado y no se imagina que en aquel momento quizás moverse 100 kilómetros eran días de travesía por caminos de tierra. Pero me parece que tenemos una historia que es enriquecedora y tratar de disfrutarla desde el lugar, con los pies en la tierra y siendo como una parte material de eso es impresionante. Este es un proyecto que nace inicialmente con uno de los vinos, que es el vino que lleva el nombre de la finca, que es la 6, en honor a toda la trayectoria y a la historia vitivinícola de la familia Herrera,
que fue, digamos, el abuelo de Macarena, que Macarena es la propietaria y es el nombre de la bodega, el que inició este negocio, que fue un negocio donde hubo desarrollo de viñedos en regiones que hoy son cualitativas, digamos, que hubo hasta una cierta comprensión climática de que había lugares especiales. Bueno, visitando una de estas fincas pudimos encontrar una cepa criolla que debe tener 300 años, que todavía está produciendo, que es increíble, que son, son plantas, son dinosaurios vivos que están ahí, dinosaurios en términos poéticos, pero digamos, es increíble que una planta de 350 años todavía produzca uva y que esté, digamos, tan sana. Esa tradición y toda esa historia de desarrollo vuelve a encontrar hoy en uno de sus miembros de la familia el impulso necesario para volver a aparecer en el mercado, para generar algo de emoción y transmitir un poco esto que es tan importante, que quizás hacemos todo esto para transmitir ese cariño, ese amor y para también encontrarlo de vuelta. Al fin de las cosas estas las hacemos por también sentir un poco de cariño en las dos direcciones, digamos. Tiene una mención a Antonio Herrera, que de alguna manera fue el que inició este camino. Todavía hay viñedos en una de esas propiedades donde Antonio desarrolló los primeros viñedos. No solamente hubo viñedos para la elaboración de vino, sino también la familia destilaba. Se hacían algunos destilados de vino y de orujos, como la grapa y como el aguardiente. Tomando un poco esa historia, nosotros hemos empezado también a destilar y a recuperar un poco de esa identidad familiar. Y esa línea que vos mencionabas, la 6, que tiene dos líneas, un clásico y un reserva, son líneas que la etiqueta cuenta parte de la historia familiar, el legado y cómo, digamos, aparece esa identidad propia de marca que quizás representa el vino con más tradición, el vino más clásico de la línea de la bodega. Adicionalmente a esas líneas, hay líneas que quizás representan la modernidad y la evolución a partir de ese paso, tomando como punto de partida eso, como si fuera, digamos, una línea de largada donde se empezó a vincular la familia, a adquirir el conocimiento del rubro, y hoy se empiezan a explorar caminos nuevos usando técnicas nuevas de vinificación, variedades que quizás en aquel momento no estaban plantadas, y explorando un camino nuevo que quizás sea el legado del futuro de la familia también. Y la línea Tincunaco es una de las líneas que expresa quizás la interpretación de las variedades clásicas de la región, que está probado que funcionan, con un redescubrimiento de la forma de elaborarlas. Son vinos que son denominaciones varietales que tienen quizás en ese varietal una pequeña proporción de alguna otra variedad que hace algo distinto. Entonces el Malbec tiene un 5% de Syrah, el Petit Verdot está elaborado con una madera especial que le da, digamos, un final de boca dulce, redondo, es un vino que tiene un tanino aterciopelado, que realmente tiene una expresión muy distinta al Malbec. Hacemos un Corbeau, que es uno de los nombres alternativos del Bonarda, que es una variedad que se planta hace mucho en la región y que tiene grandes resultados enológicos. Hacemos un rosado de Syrah, que es muy interesante porque lo pensamos muy temprano, con una forma muy cuidada y genera una paleta de aromas que es impresionante, un vino fresco, delicado, pero que tiene mucha intensidad y presencia. Y hacemos también un blanco que es un torrontés que tiene, digamos, un 5% de otras variedades que le dan, digamos, una complejidad especial. Y de alguna manera el nombre representa, Tincunaco hace mención a la unión. Nosotros lo interpretamos como la unión de los pueblos, pero también la unión de todos los que participan en el vino, no solamente los que estamos quizás del lado de la elaboración, que es una conjunción de un montón de personas que tienen su afecto en el vino, porque digamos, es imposible lograr esto solo con el trabajo de un técnico que puede ser un enólogo. Esto es, hay cosechadores que controlan, digamos, la calidad de la cosecha, que levantan la uva a mano. Tenemos gente que hace logística, que lleva la uva a la bodega, que la lleva en tiempo y forma. En la bodega somos varios los que recibimos la uva, la tratamos con cariño. Un montón de técnicos que nos asisten cuando las máquinas se rompen. Sería imposible hacer esto sin toda esa gente. Digamos, toda esa unión y todo lo que se genera con el consumidor cuando prueba el vino, y de alguna manera nosotros esperamos que todas estas experiencias les lleguen, digamos, se ven reflejadas no solamente en el nombre del Tincunaco que se celebra, digamos, a fin de año en la región, sino también
en la gráfica de cada uno de los vinos que están pensados para representar esto que tratamos de llevar, digamos, a una sensación que uno puede disfrutar corpórea. La parte visual es muy importante y todos los vinos representan de alguna forma el concepto que está dentro de la botella. Bueno, y en Tincunaco hacemos honor, digamos, a este nombre con la unión de todos esos colores que representan la paleta de sensaciones que el vino expresa. A partir de estas líneas que hoy están en el mercado, estamos trabajando en otros vinos que están en la bodega y que necesitan un tiempo de desarrollo mayor por el tipo de vino y de complejidad que representa. De alguna manera, digamos, acá lo que estamos viendo es la base de la pirámide, con 2 o 3 escalones de la pirámide, con una línea de vinos clásicos en la 6 y con una línea de reserva, lo mismo en Tincunaco, y a partir de ahí vamos a construir hacia arriba vinos que en este momento están en la bodega, algunos en tanques de acero, algunos en madera, algunos en concreto, y la idea es que, digamos, estos vinos, después de un tiempo de crianza, que no es demasiado prolongado, pero que sí necesita, digamos, también tiempo de botella, ingresen al mercado para acompañar todo este portafolio de productos con una oferta bastante compleja. No solamente con distintos varietales, sino con distintas técnicas de vinificación que permiten experimentar cosas distintas, que resultan, digamos, muy interesantes para hacer maridajes, para jugar con estos vinos con distintos platos de comida, para acompañar y romper un poco las reglas. ¿Por qué no tomar el rosado de Tincunaco con un postre o con una entrada salada? Incluso con carnes, digamos, los vinos blancos. Entonces, de alguna manera construimos para que la oferta sea amplia y que también el consumidor de alguna manera pueda jugar y tener su parte creativa en el mismo proceso de experimentación. Le diría a los consumidores que se animen a probar y a quizás experimentar cosas que eh, no parezcan dentro de lo que uno normalmente probaría, sea porque es una variedad que no han escuchado o sea porque es una bodega que no conocen. Eh, es interesante, digamos, esto convertirlo como un camino de exploración. Em, digamos, el vino no tiene, de alguna manera, como el arte, tiene un marco teórico técnico firme, digamos, alguien que no sabe usar el pincel difícilmente haga una linda obra, pero después también hay una parte importantísima que es el disfrute de quien mira esa obra. Y eso, digamos, de alguna manera es intervenir la misma obra. El que prueba un vino y lo recomienda y de alguna manera lo combina con algunos platos o lo combina con reuniones con otras personas o lo combina con distintas situaciones de consumo, lo que hace es intervenir esa obra y de alguna manera dejar su impronta, mejorarla, generar un recuerdo con alguna persona, compartirlo. Los invito a que prueben no solamente los vinos nuestros, sino todo lo nuevo que está sucediendo en la industria, que abre estas puertas a una exploración de vinos con bajo alcohol, vinos que quizás no tienen madera o vinos que incluso fueron fermentados y criados en madera, porque digamos, todas las herramientas tecnológicas utilizadas con la variedad y de la manera correcta dan resultados asombrosos y vale la pena experimentarlo.